Por la cantidad de emociones que lo rodean, un hospital es invariablemente un lugar que contiene un ambiente pesado. Esta noche te presentamos una recopilación de historias sucedidas en hospitales y centros de salud. Los protagonistas, doctores, enfermeras y pacientes. Apaga la luz, ponte audífonos, cierra puertas y ventanas. Asegúrate de que no hay nadie acechando, observándote en la oscuridad. Una pequeña luz se enciende. Inmediatamente después suena un timbre muy bajo. Es la habitación 301. Acabo de revisar a esa paciente hace no más de 15 minutos, pero en ese momento ella dormía. Trabajo en un hospital particular, soy enfermera y por los últimos 5 años he estado laborando en el turno nocturno. Ahí, en ese hospital, cada paciente se encuentra en una habitación privada. Para muchos es una ventaja, por la comodidad, la tranquilidad y la privacidad. Pero a veces, y esa es una opinión personal, los pacientes pasan mucho tiempo solos en sus habitaciones, algunos de ellos sin familiares que los visiten. Eso hace común el hecho de que ellos nos llamen a nosotras solo para conversar. Salgo de la estación de enfermeras, me asomo hacia el pasillo. Son las 3 de la mañana y en ese momento de la madrugada el hospital se encuentra en completo silencio. Los corredores se iluminan con tenues luces que propician el sueño. Los pisos relucen, el personal de limpieza recorre constantemente cada piso dejando impecables las instalaciones. Mientras camino hacia la habitación 301, escucho a mis espaldas que el timbre vuelve a sonar. Apresuro el paso, abro la puerta de la habitación y antes de ingresar me anuncio. Le aviso a la paciente que estoy a su servicio. Antes de dar un paso al interior, la mujer me pide que no encienda la luz. La luz del corredor entra por la ventana a través de una hilera de persianas que están dispuestas de tal manera que es imposible que se haga oscuridad total en las habitaciones de los pacientes. En su mano, la mujer aún aprieta el botón con el que me mandó llamar. Ella tiene unos 70 y tantos años. Su mirada está perdida en algún punto en la dirección en la que me encuentro. Me pide que me siente a su lado. Como me lo imaginé, solo quiere conversar. Segundos antes de que yo tome asiento, la mujer comienza. Me dice que su esposo murió hace varios años, en ese mismo hospital. Al escuchar sus palabras, siento empatía. Hace una pausa. Dice que piensa que él estuvo internado hasta que murió, en esa misma habitación. Ella pronuncia su nombre. Se llamaba Alfredo. Inmediatamente después de que lo nombra, cambia el ambiente dentro de ese espacio. Entra el frío por todos lados y no solo eso. Casi puedo sentir que no estamos solas. Ella suspira, tiene los ojos humedecidos, se ve conmovida, su voz se quiebra, pero no se detiene, continúa.
Me dice que aquel era un mal hombre. Me confiesa que no lo extraña. Hasta hace unos días, la soledad, la soltería la hacían feliz. Miro a mi alrededor, me siento incómoda, el aire se ha vuelto más denso. Ella parece no notar el repentino descenso en la temperatura. Dice entonces que ella era feliz, pero a medianoche lo vio. Parado en la esquina de esa sala, a un lado de la silla donde, en ese momento, yo estaba sentada. Intento no voltear, pero no me puedo resistir. Es precisamente ahí donde siento que hay alguien escondido en la oscuridad. Ella pensó que no existía la vida más allá de la muerte y que jamás lo volvería a ver. La mujer se lleva la mano al pecho, respira profundo y entonces me dice que ese hombre ha venido por ella y está enojado. No lo puedo evitar. Volteo intranquila hacia la oscura esquina que yace a mi lado izquierdo. En ese instante, algo cruje en el piso. La mujer me dice que no me preocupe. Ese hombre malo se ha ido. Su visita fue a la medianoche. Entonces se echa a llorar. Gime dolorosamente y se lamenta. Las lágrimas le escurren por los costados del rostro. Me acerco y la tomo de la mano. Al hacerlo, me llevo un susto de muerte. Su piel está helada. Veo su cara. Ha dejado de llorar. No respira. Le tomo la muñeca. No tiene pulso. Está muerta. Pero no solo eso. Su cuerpo muestra evidencia de que han pasado varias horas desde que falleció. Ahora, la plática que acabo de escuchar resuena en mi mente como un recuerdo. Estoy confundida, pero sobre todo estoy aterrada. Son las 3 de la mañana. Lo más probable es que no haya ningún médico de guardia. Salgo a los corredores tranquilamente, tratando de ignorar el miedo que estoy sintiendo en ese momento. Afortunadamente uno de los médicos va saliendo de cirugía. Él la declara muerta. La hora estimada de la muerte, medianoche. Dos. A esa muchacha tenían que amarrarla a la cama. Ella era una paciente psiquiátrica. Los doctores la inmovilizaron y le administraron medicamentos para evitar que se volviera a hacer daño, como lo había hecho una semana antes. Llegó haciendo mucho ruido. Ella definitivamente no quería estar ahí. La noche en que la trasladaron había tormenta, mucho viento y fuertes truenos hacían vibrar las ventanas del edificio. Ese hospital había alcanzado su máxima capacidad, sin embargo, no había otro lugar donde la pudieran atender. La gravedad de sus heridas impedía hacerla esperar. Momentos después de que la ingresaron a la unidad de atención, la mujer logró escapar. En las notas del hospital psiquiátrico que la había derivado, olvidaron detallar que era un paciente agresivo. Se levantó de la camilla, saltó al piso, se arrancó la intravenosa y los demás cables que monitoreaban sus signos vitales. Se echó a correr por el pasillo descalza. Se resbalaba, daba tropezones, pero aún así logró llegar al final. Ahí abrió la puerta de emergencia activando una alarma en todo el edificio.
El sonido despertó el pánico en los demás pacientes. El personal del hospital psiquiátrico, que aún permanecía en el edificio, salió corriendo tras de ella. La trajeron de vuelta, empapada, provocando sorpresa e incomodidad a todo aquel que presenció aquella brutal escena. Y es que tuvieron que utilizar la fuerza para regresarla a su habitación, apretando sus heridas, dejando un rastro de oscura sangre en los blancos pisos. La mujer era conducida por el corredor, mientras ella no dejaba de gritar. La sujetaron a la cama, le administraron un sedante y se aseguraron de que quedara dormida. Un hombre la custodió toda la noche y la madrugada. A partir de entonces, nadie se despegaba de ella. A pesar de esto, logró escaparse un par de veces más. La siguiente vez que lo hizo, la persona que se encontraba supervisándola aseguró que no resultó muy difícil para la paciente soltarse de los cinturones que la mantenían atada a la cama. La enfermera a su cargo dejó constancia en un reporte que tan pronto como la paciente recobraba la conciencia, específicamente cuando el sedante suministrado dejaba de hacer efecto, ella abría los ojos, miraba sus brazos, sus muñecas, sus manos, y poco a poco se iban aflojando los cinturones, sin mayor dificultad y sin la ayuda de alguien. Había algo dentro de ella que parecía ajeno, algo que según ella misma la había obligado a hacerse daño. En ese lugar nadie había experimentado tal cosa, pero a partir de su llegada, a todos les quedó en claro que existen cosas que no necesariamente cuentan con explicación lógica. Solo el personal que la había traído a ese hospital se acercaba a ella sin temor. Los demás estaban aterrorizados. Alguien llegó a pensar que entonces la solución sería mantenerle un constante suministro de sedantes. Sin embargo, la madrugada siguiente comprobaron que no era suficiente, que esa no era la solución. A las 3 de la mañana, la paciente se levantó, se liberó sin gran dificultad, solo que en esta ocasión parecía estar caminando dormida. Se desplazó despacio por el corredor, burlando la vigilancia de todas las personas que supuestamente tendrían que estar atentas, pendientes de ella. Por tercera vez abrió la puerta de emergencia y se encendió la alarma. Era el tercer día consecutivo en que todos en el edificio se despertaban asustados por el insistente ruido provocado por la alarma. La situación era insostenible. A gran parte del personal le resultaba urgente dar de alta a esa paciente y así devolver la poca calma con la que contaban en ese hospital. Presente en el caso de esa paciente, había una constante. Todas y cada una de las veces que ella salió por la puerta de emergencia, no se alejó lo suficiente del hospital como para escapar satisfactoriamente. Siempre la encontraban arrodillada frente a las ventanas del último edificio del fondo. Ahí donde algún día hubo un pequeño parque con bancas y juegos, pero que por la pobre planeación de la construcción siempre fue un lugar de difícil acceso. Los aparatos, las bancas, todo ahí se deterioró hasta tal punto que parecía una zona abandonada. De noche, con la luz de la luna y unas cuantas nubes cubriendo el cielo, ese espacio además provocaba escalofríos.
El pasto crecido y unas cuantas enredaderas habían tomado gran parte del mobiliario. Ese descuidado parque era el punto más lejano al que la paciente había logrado llegar. Esa última vez, sus piernas no reaccionaban tan bien. El sedante la tenía aún un poco adormilada. Sin embargo, era imposible ignorar que su cuerpo parecía estar llevado por una fuerza invisible, algo que siempre, invariablemente la conducía hasta el mismo lugar. Cada día, su estado de salud decaía. El motivo por el cual la habían trasladado a ese hospital, las heridas que ella misma se había infligido, fueron ocasionándole nuevos problemas de salud. Lo sorprendente era que a pesar de su estado, de lo difícil o imposible que le resultaría a otra persona en las mismas condiciones levantarse de cama y escapar, esta mujer lo hacía como si nada. Desafortunadamente las cosas se agravaron y una noche ella tuvo complicaciones y falleció. Esa noche no hubo familiares que la acompañaran y a vista del personal, todos parecían haber descansado de ese espantoso episodio en sus vidas. Horas después de que fue declarada muerta, la alarma que se activaba con la apertura de las puertas de emergencia se prendió. En cada rincón del edificio retumbó ese sonido. Cuando alguien fue a revisar el final del corredor, la salida de emergencia, hallaron las puertas abiertas de par en par. Esa era una noche lluviosa, como aquella en que la mujer llegó al hospital. Todos quedaron asombrados y asustados, pero no tanto como al día siguiente, en que llegó el reporte de que alguien había roto los cristales de las ventanas de aquel edificio al final. Las ventanas que daban al abandonado parque con bancas y juegos. Esas eran las ventanas de una pequeña capilla rodeada de imágenes de santos y con una enorme cruz de madera al frente. La única cruz en ese hospital. Tres. Para el procedimiento que estábamos a punto de realizarle a esa joven, era necesario sedarla hasta tal punto en el que ella estuviera lúcida y despierta, pero no pudiera sentir dolor. El anestesista hizo lo suyo, y unos segundos antes de que ella comenzara a recibir el tratamiento, abrió los ojos completamente. No podía hablar bien y balbuceaba. Abría levemente la boca y a falta de palabras, la saliva le escurría por las comisuras de los labios. Ese era el resultado que el médico había previsto. La muchacha solo podía mover un poco la cabeza. El médico hizo una pausa y le preguntó a la paciente si sentía dolor. Ella respondió moviendo ligeramente la cabeza de derecha a izquierda. No estaba sintiendo dolor. Después le preguntaron si tenía frío. No. Que si podía respirar bien. Sí. La joven no tenía expresión en el rostro debido a la anestesia, pero sus ojos mostraban miedo y terror. Eso le impidió al médico continuar. Siguieron haciendo preguntas que solo se podrían responder con un rotundo sí o no. La enfermera se acercó y le dijo a la paciente que si estaba asustada. La muchacha respondió enérgicamente que sí. Parecía que había dejado su máximo esfuerzo en responder esa pregunta. La enfermera continuó preguntando si es que acaso podía ver algo que la estaba asustando. Sí.
Se hicieron muchas más preguntas, más de 20, después de las cuales, entre el médico y la enfermera, obtuvieron lo siguiente. La joven aparentemente era capaz de ver algo que los demás no podían. A un lado del médico, según la paciente, había un hombre delgado y alto. Colocado encima tenía un abrigo. La descripción concordaba perfectamente con el hombre que se encontraba en la sala contigua. A un lado, ese hombre, cubierto con una manta blanca, esperaba a ser conducido en una camilla hasta la morgue. ¡4! Elena se presentó en el centro de salud el día y la hora indicada. Llegó con una pequeña maleta y un morral. Entre sus dedos apretaba la llave de la puerta principal. Contrario a lo que ella esperaba, nadie salió a recibirla. Aguardó 30 minutos en los cuales nadie pasó por la calle por donde estaba el centro de salud. Era la 1 de la tarde y parecía que todos en ese pueblo se habían escondido en sus casas. Y no era para menos. En ese lugar, el sol hacía hervir el ambiente, el aire, el piso, las fachadas de las casas. Hacía un calor espantoso. Elena abrió las puertas y se encontró con un espacio descuidado y lleno de polvo. Miró los escritorios, los pósters en las paredes, el mobiliario, las puertas de los consultorios. Buscó el switch e intentó encender la luz solo para comprobar si los focos funcionaban. Se llevó la mano a la frente para limpiarse el sudor e inmediatamente dio un profundo suspiro. Las cosas en ese pueblo estaban tal y como se lo habían advertido. Elena estaría presentando su servicio social como parte de sus estudios de medicina general. Llegar a ese lugar no fue fácil. Prácticamente, el pueblo al que justo había llegado no recibía visitantes. Cuando uno de los médicos, jefe de carrera, le advirtió que no sería bienvenida en ese lugar, Elena se lo tomó como un reto personal. Firmó los papeles y llegando a casa investigó la ubicación de ese remoto centro de salud. La primera noche, Elena tenía pensado quedarse despierta hasta que terminara de arreglar el lugar. Ya había planeado sus primeros programas, algunas campañas de vacunación y la expedición de certificados. Trabajadores anteriores no habían dejado ni el más mínimo plan de acción en el que ella se pudiera basar para comenzar a trabajar. A las 9 de la noche, un extraño ruido en el exterior la distrajo de sus ocupaciones. Era el sonido que se hace con un caracol de mar. Dejó lo que estaba haciendo y salió por la puerta. En la calle no había alumbrado. La luna, si acaso, sería lo único que trazaría en ese momento las calles, las esquinas, las fachadas de las casas. Pero por el momento, las nubes cubrían todo el cielo. El sonido parecía un llamado nocturno. Ella no sabía cómo interpretarlo. Hasta ese momento no había visto a nadie que la orientara, absolutamente a nadie. Podría ser un toque de queda, para lo cual ella ya estaba preparada. Salir a la calle en la noche no estaba en sus planes. Tras 3 toques de caracol, el lugar volvió a quedar atrapado en el silencio y en la oscuridad. Elena regresó al interior del centro de salud. En ese momento estaba haciendo limpieza. Mientras lo hacía, algo se estrelló contra un cristal. Elena volteó asustada hacia la ventana.
Esperó hasta que lo vio estrellarse nuevamente. Era un pájaro negro. La tercera vez, el cristal estalló. Los grandes pedazos de vidrio cayeron al suelo haciendo un estruendo. Entre ellos estaba ese animal. Se retorcía. Había quedado muy mal herido. Las únicas luces que la muchacha tenía encendidas eran las de los consultorios y las de su dormitorio. De esos espacios salía un poco de luz que iluminaba la recepción y la sala de espera. Ese centro de salud era relativamente pequeño y solo contaba con un piso. A sus alrededores había jardines, muy descuidados por cierto. En ellos el pasto y la hierba habían sobrepasado la altura de las ventanas. A un lado de la ventana, donde estaban los vidrios rotos, se encontraba la puerta del baño de hombres. Ahora estaba semiabierta, pero cuando ella llegó a inspeccionar el lugar, no pudo lograr abrirla. Ahora se preguntaba cómo o en qué momento se había abierto. Elena daba lentos pasos hacia el pájaro. Toda clase de pensamientos le pasaban por la mente. El más significativo era, ¿cómo sería aquella primera noche en ese pueblo, en ese lugar desconocido? La respuesta seguramente no le hubiera agradado. Antes de llegar a la sala de espera, la puerta del baño de hombres comenzó a abrirse lentamente. El rechinido que hizo la puerta le provocó escalofríos. Se detuvo y observó con miedo. Repentinamente un brazo delgado, al ras del suelo, se estiró desde el interior del baño y palpó el piso hasta tocar los vidrios. Elena, horrorizada, retrocedió inmediatamente. Cuando la mano tocó al pájaro, lo tomó con fuerza, lo apretó y entonces el brazo completo regresó al interior del baño. Acto seguido, la puerta comenzó a cerrarse lentamente. En ese momento la joven sintió náuseas y malestar. Estaba ella sola con ese ser en el centro de salud. No sabía cuál sería el próximo paso, la solución a ese problema. Era un hecho que ella no exploraría, no averiguaría qué había dentro del baño de hombres. En ese momento caminó de vuelta a su dormitorio y se encerró. La luz del dormitorio permanecería encendida toda la noche. El interruptor se encontraba a la entrada del centro de salud. El switch prendía y apagaba todas las luces de todos los consultorios y del dormitorio al mismo tiempo. Elena se encerró tras una delgada puerta de madera. Ahí había un catre, unos anaqueles y una pequeña mesita. Nada que invitara a tener una buena noche de sueño. Estuvo despierta, atenta, callada, escuchando toda clase de ruidos en la sala de espera, en los baños. Guardaba silencio y escuchaba. Intentó formular un plan para salir de ahí a salvo. Sin embargo, afuera del centro de salud, ella no estaba segura de que pudiera resguardarse en algún otro lugar. Tendría que pasar toda la madrugada ahí, encerrada. Pasando la medianoche volvió la calma al centro de salud, pero entonces al exterior sonó nuevamente el caracol, 3 veces. Eso definitivamente tenía un significado que ella ignoraba. Se recargó en la pared y soltó un suspiro de alivio. A pesar de que no quería quedarse dormida, estaba muy cansada y sabía que esa sería la mejor manera de pasar la noche, ignorando sus alrededores. Antes de que acomodara los cobertores para acostarse,
Fijó su mirada en la ventana, pues le había parecido ver algo extraño. Había tras las cortinas algo que dibujaba una silueta humana en la tela. Parecía que tras esas cortinas reposaba un cuerpo, de pie. Se notaban los hombros, los brazos, el contorno de la cintura y la cabeza. La tela que cubría las ventanas rozaba el suelo. Era imposible saber si había alguien ahí, a menos de que Elena se levantara y lo inspeccionara ella misma. No hizo falta. La persona escondida dio un paso hacia el frente. La pesada tela caía sobre su cuerpo, sin embargo, hacia el piso no se veían los pies de nadie. Era una presencia casi invisible, una sombra negra. La joven guardó la respiración y se mantuvo inmóvil. Ese ser caminó hacia el frente hasta que la cortina lo descubrió, pero nadie apareció. No había nadie ante ella, solo una sombra humanoide que se movía con aparente lentitud. Se veía tal y como el brazo que había salido del baño, una mancha negra, una sombra, un defecto, un error de la vista. Esa extraña sombra se abalanzó sobre la muchacha y le apretó el cuello. Tenía la fuerza de 2 personas. La mujer se rindió y poco a poco comenzó a perder la conciencia. Horas después, un destello de luz reflejado en su cara, proveniente de la ventana, la despertó. Encontró la puerta de su dormitorio abierta, se incorporó. Aún sentía dolor en la garganta, en los brazos. Se levantó y salió a la sala de espera. Ahí había vidrios rotos, cosas aventadas en el suelo y las puertas del centro de salud estaban abiertas de par en par. Afuera una multitud esperaba. Cuando Elena salió, intentó pronunciar unas palabras, pero no tenía idea de qué decir. No sabía si presentarse como la nueva doctora o pedir ayuda. Lo cierto era que la gente no había ido a recibirla. La estaban echando del lugar. De entre todos, una anciana alzó la voz y le preguntó: ¿La visitaron en la noche, doctora? Elena sintió un nudo en la garganta. Vio que un hombre cargaba un caracol en la mano. La misma anciana se acercó y le dijo: «Váyase antes de que le agarre la noche en el camino. Aquí nadie pidió doctores, y usted ya vio lo que le puede pasar si se queda». Elena regresó al interior. Tardó más de 1 hora en recoger sus cosas. Estaba nerviosa, le temblaban las manos. Cuando salió, ya no había nadie afuera del centro de salud, ni en las calles. A mediodía, el sol estaba en el punto más alto. El calor era insoportable. Elena cargaba su maleta con una mano y un morral con la otra. Caminó hacia la plaza y ahí dio vuelta. Sentía las miradas de las personas asomadas por las ventanas. Hasta el final de la calle encontró a un hombre que ya la esperaba. El motor del coche estaba encendido. Era un taxi muy viejo, el mismo en el que ella había llegado ahí. Se subió y partieron cuanto antes. Fue un trayecto de 50 minutos aproximadamente, en el que ninguno de los dos dijo ni una sola palabra. El taxi la llevó hasta una terminal de autobuses. Antes de bajar, el hombre le dijo que había sido buena idea irse de ahí, porque la gente de ese pueblo no acepta extraños, y que además ellos tienen a sus guardianes, a quienes mandan a hacer el trabajo sucio. ¿Los vio, doctora? No tienen cuerpo, son solo sombras.
¿Tienes alguna historia ocurrida en algún hospital? No dudes en mandárnosla. Te dejamos el correo en la descripción. Esta recopilación quedará automáticamente integrada a una lista de reproducción que contiene otras recopilaciones, así como en la lista de la temporada 14. Si te ha gustado, compártela, recomiéndanos, suscríbete si aún no lo has hecho y toca la campana para activar las notificaciones. Estamos preparando algo especial para ti a partir de la temporada 15. Ya viene la oscuridad.